Buenas noches. Bueno, ¿me están escuchando? Buenas noches a todos. Quisiera saber si me están escuchando. Perfecto. Muchas gracias. Bienvenidos a esta noche al programa de educación continua. Gracias por estar aquí a esta hora. Vamos a comenzar con este tema. El objetivo es tratar de hacer un recorrido sobre la evidencia que tenemos en cuanto al uso de los fluoruros para poder utilizarlo como técnicas preventivas y técnicas de tratamiento en el manejo de la caries en etapas iniciales. Un segundo. Entonces, para los que no me conocen, soy especialista en odontología pediátrica en la Universidad del Bosque en Bogotá. También soy docente del posgrado de odontología pediátrica de la misma universidad y odontóloga egresada de la Pontificia Universidad Javeriana. La secuencia de los temas que vamos a manejar esta noche es hablar un poco sobre generalidades de los fluoruros, sobre su toxicidad, el manejo en casos de toxicidad aguda, sobre la toxicidad crónica, que es el caso de la fluorosis, los mecanismos cariostáticos que tenemos con el uso de los fluoruros, el uso de fluoruros sistémicos y el uso de fluoruros tópicos para la prevención de la caries dental. Entonces comencemos con este tema. No sé cómo están ustedes viendo la presentación, pero yo no la estoy viendo completa. Eh, Discúlpenme un segundo porque no estoy viendo completa la pantalla de la presentación que envié. Ok, entonces yo no tengo aquí en la pantalla, no sé ustedes cómo estén viendo la presentación, pero no tengo la información en las diapositivas. Entonces, a ver, me guío. Un momento. Exacto, yo tengo la misma información, yo solamente veo una parte del texto. Un momento. Sí, a eso me refiero, Elizabeth. No estoy viendo sino parte de la información de la diapositiva y creo que vamos a perder mucha información si no tenemos todo ahí completo. Ok. Entonces, regálenme un segundo que estoy abriendo la presentación que yo tengo para poderme guiar. Bueno, entonces cuando estamos hablando de generalidades de los fluoruros, tenemos, como todos lo sabemos, que el símbolo químico pues es la F. Cuando hablamos de fluoruros tenemos que utilizar ese término, la denominación es fluoruro, no flúor. ¿Por qué? Porque en la naturaleza no podemos conseguir el flúor de forma independiente con respecto a las sales. Siempre lo encontramos como sales de fluoruros. Por lo tanto, tenemos que hablar de fluoruro. Este es un elemento químico que pertenece a la familia de los halógenos.
corresponde al elemento más electronegativo de la tabla periódica. Eso hace que tenga una propiedad de reaccionar fácilmente con otros elementos químicos, y como ya les mencioné, no podemos encontrar el ion flúor libre en el de fluoruro, y entre esas sales se encuentran el fluoruro de calcio o fluorita, el fluoroaluminio de sodio o criolita y el fluorfosfato de calcio o fluorapatita. Esa es la forma como lo podemos encontrar. Hay varias fuentes naturales de los fluoruros. Nosotros encontramos este elemento disponible en la naturaleza, ya sea en las rocas, en el suelo, a partir de rocas volcánicas, en el agua del mar, lo que hace que sea disponible en la caparazón y las espinas de los peces, y también en los yacimientos de sal marina. Y también podemos encontrarlo en el aire y en gases de erupción volcánica, lo cual hace que sea posible tener una contaminación de flúor por medio de la inhalación. En cuanto a la forma como se presenta, y me disculpo con ustedes porque no está apareciendo la información en las diapositivas, en cuanto a la forma como se presenta, lo podemos encontrar de diferentes formas, expresado en los elementos que nosotros utilizamos para manejar esta herramienta. Entonces puede estar expresado en la concentración en partes por millón, puede estar expresado en miligramos, en gramos, o en el porcentaje, ya sea del ion fluoruro o el porcentaje de la sal. Y esos son algunas de las formas como lo podemos encontrar para poder interpretar la cantidad de fluoruro que encontramos en las diferentes herramientas. Ahora, en cuanto al metabolismo de los fluoruros, ahora se apareció completa. En cuanto al metabolismo de los fluoruros, entonces tenemos que tanto los beneficios de los fluoruros como la toxicidad son dosis dependientes. Entonces, en la medida en que manejemos bien esa dosis, podemos aprovechar los beneficios de los fluoruros sin entrar en el riesgo de toxicidad, ya sea aguda o crónica. Tenemos varias vías de incorporación al organismo. Como ya lo hemos mencionado, puede ser por inhalación a través de la vía respiratoria, o puede ser por absorción a través de la vía gastrointestinal, ya sea en el estómago o en el intestino delgado. Es importante tener en cuenta que algunos componentes de la dieta, como el calcio, el magnesio y el hierro, que son iones de carga positiva, tienen la posibilidad de reaccionar con ese ion flúor que tiene carga negativa, pero que al reaccionar con él no necesariamente impiden su absorción en la vía gastrointestinal, sino que solamente la pueden dificultar o reducir. ¿Esto para qué? Para cuando tenemos que manejar pacientes que hayan tenido desafortunadamente algún riesgo de intoxicación aguda, y que en general pues no es, gracias a Dios, no es común. Bueno. ¿Qué pasa entonces con ese metabolismo de los fluoruros en cuanto a su absorción? Va a depender mucho del tipo de ion de flúor del cual estemos hablando. Si estamos hablando de sales solubles, como es el caso del fluoruro de sodio o del ácido hidrofluorsilícico, estamos hablando que la absorción en el organismo es de alrededor del 100%. Más o menos el 75 a 90% ocurre en el intestino delgado en forma de ion flúor. Y una gran parte también ocurre en el estómago como ácido fluorsilícico. El tiempo medio de absorción, si la sal de flúor es el fluoruro de sodio, que es uno de los más comunes en las cremas dentales disponibles en el mercado, el tiempo medio de absorción sería en media hora, alcanzándose una máxima concentración de ese flúor en el plasma una hora después. Pero eso no es igual cuando la sal soluble que tenemos en la crema dental o en la herramienta que contenga el flúor es el MFP. Si estamos hablando de MFP, para que se libere el ion flúor, necesitamos que haya una hidrólisis enzimática. ¿Por qué? Porque el ion flúor está pegado en este caso al sodio y está pegado también al fosfato. Entonces, en ese caso se necesita una hidrólisis enzimática que tiene que realizarse por parte de las fosfatasas que se encuentran en la biopelícula y en el intestino. Eso hace que la absorción del ion flúor a partir del MFP sea más lenta, produzca menos irritación de la mucosa gástrica y por lo tanto unos incrementos plasmáticos menores. Y ya en el caso del fluoruro que proviene de las fuentes naturales, estamos hablando de una absorción del 50%.
Vuelvo y me quedo sin la diapositiva. Entonces, hablando entonces del metabolismo de los fluoruros, cuando ocurre absorción de los fluoruros hacia el torrente sanguíneo, lo que primero ocurre es un equilibrio inicial. Esa sal de fluoruro se va a diluir rápidamente en el volumen tisular que hay en ese sistema circulatorio y posteriormente entonces empieza a ocurrir lo que se llama la fijación del ion flúor en los huesos. Esa fijación del ion flúor es un proceso que es lento, pero es pronunciado, es marcado. Y más o menos el 50% de ese ion flúor que se encuentra en el volumen plasmático va a asociarse con los tejidos calcificados. Después de que hay esa fijación del ion flúor, hay otra parte que es que va a ser depurada o eliminada a través de los riñones. Eso corresponde aproximadamente al 50% en los adultos, pero es mucho menor en los niños más pequeños. Por lo tanto, en niños más pequeños tenemos mayor riesgo de fijación en los tejidos calcificados duros, o sea, en huesos y en tejidos dentarios. Entonces, para resumir un poco lo que hemos estado hablando, esas son como las etapas del metabolismo de los fluoruros. Primero ocurre la ingestión, que es indeseable. Esa ingestión se va a absorber, ya sea en la mucosa gástrica o en el intestino delgado, en un 100%, si es a partir del fluoruro de sodio, y en un menor porcentaje si es a partir del NFP. Va a ir al plasma, y en ese plasma va a ocurrir, va a irse dando, a partir de ese plasma o del transporte por medio del plasma, se va a ir dando la fijación en los tejidos calcificados, que va a ser aproximadamente el 96 al 99% en huesos y dientes. Y después, esa fijación del 50% del ion flúor que quedó, después hay una siguiente etapa que es la excreción del 50%, que es principalmente a través de la vía renal. Sí hay excreción en las heces, sí hay excreción en el sudor, en la saliva y en la leche materna, pero las cantidades son muy pequeñas. Y de hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de excreción en la leche materna, que es uno de los aspectos que se ha querido utilizar para la prevención de la caries, pues estamos hablando que es tan bajo el porcentaje que realmente no puede ser aprovechable para prevenir la caries dental. Entonces, principalmente la excreción se da a partir de la vía renal. ¿Qué pasa entonces con los fluoruros durante el embarazo y qué puede pasar en cuanto a la fluorosis, la aparición de fluorosis en dentición temporal? Se ha encontrado que la placenta, en el caso del embarazo, actúa como una membrana que regula y va a dejar pasar al ion flúor solamente en una cantidad necesaria. Entonces, la cantidad va a depender de los requerimientos que tenga el feto, tanto a nivel óseo como a nivel dentario. En cuanto a estudios, se ha encontrado que con una dosis normal de flúor en el agua, si hubiera fluorización sistémica de agua, no se va a presentar una fluorosis en dientes temporales. Mientras que si hay una exposición elevada y prolongada de la madre a unos niveles constantes de flúor, en dosis que son superiores a las dosis que se consideran terapéuticas, en ese caso se puede presentar fluorosis en dentición temporal. Cuando estamos hablando ya de toxicología de los fluoruros, nosotros tenemos dos tipos de intoxicación por fluoruro. La intoxicación aguda, que ojalá nunca nos pase, pero que tenemos que saber manejar, y la intoxicación crónica. La intoxicación aguda corresponde entonces a la ingesta violenta en una sola dosis y en gran cantidad. Y en ese caso tenemos dos términos que es importante tener presentes. Uno es la dosis tóxica letal y la otra es la dosis máxima tolerable. Cuando estamos hablando de dosis tóxica letal, estamos hablando de 32 a 64 miligramos de flúor por kilogramo de peso. Y cuando estamos hablando de la dosis máxima tolerable, que es cuando no alcanza realmente a haber un nivel de intoxicación aguda, estamos hablando de 6 a 16 miligramos de flúor por kilogramo de peso. Tanto la edad como el peso, como es en el caso de la mayoría de los medicamentos, van a condicionar las dosis que se consideren tóxicas y las dosis que se consideren letales. Y en el caso de los niños, Whitford en el año 1987 volvió a evaluar cuáles eran las dosis tóxicas probables que se han planteado anteriormente e indicó que en los niños más pequeños la dosis tóxica
la dosis tóxica letal correspondía a 5 miligramos de flúor por kilogramo de peso. La dosis tóxica probable, perdón. Y ya cuando estamos hablando del otro tipo de intoxicación, que es la intoxicación crónica, pues estamos hablando de una ingestión que está por encima de los niveles terapéuticos de fluoruro y que se mantiene en el tiempo. Y en este caso, la intoxicación crónica corresponde a lo que nosotros conocemos como la fluorosis. Entonces vamos a hablar de estos dos tipos de intoxicación, tanto la intoxicación aguda y su manejo, y la intoxicación crónica. En el caso, en esta tabla que ustedes observan aquí, están viendo las dosis tóxicas probables de algunos de los elementos que nosotros utilizamos para la prevención de la caries dental en el consultorio. Entonces, ustedes pueden observar ahí cuál es la cantidad de ese elemento que contenga las sales de fluoruro que se debe ingerir para tener una dosis tóxica probable. Y ustedes pueden observar que las edades pues más importantes, estamos hablando en los niños más pequeños. Me interesa mucho que observen el recuadro rojo, que es en lo que más quiero yo llamar la atención de ustedes, que es la dosis tóxica probable en el caso del uso de fluoruro en gel, cuando estamos usando flúor acidulado al 1.23%. En niños de 1 año correspondería a 4 mililitros. ¿4 mililitros qué es? Si nosotros controlamos muy bien la dosis de flúor en gel, deberíamos estar llenando cada una de las partes de la cubeta con 2 mililitros. Y en ese caso 2 mililitros corresponde, perdón, 2 mililitros arriba y 2 mililitros abajo corresponde a 4 mililitros. A la edad de 1 año estamos hablando de una dosis tóxica probable. Por lo tanto, y a la edad de 5 años, con 8 mililitros de flúor en gel, estamos hablando de una dosis tóxica probable. Por lo tanto, en estas edades, en niños menores de 6 años, está contraindicado el uso de flúor en gel. Esta tabla también es muy importante para tenerla en cuenta, porque a veces se usa muy a la ligera la crema de dientes con flúor en niños menores. En esta tabla ustedes pueden observar la cantidad de dentífrico que debe ingerir un niño para alcanzar una dosis tóxica probable. Si un niño tiene 2 años y tenemos una crema dental de 1000 partes por millón, el 10% de ese tubo de 90 gramos está en una dosis tóxica probable. Y un niño de 4 años que ingiere el 85% de ese tubo está en una dosis tóxica probable. No es tan inusual encontrar niños que les gusta comerse la crema de dientes. Por lo tanto, hay que advertirle a los padres que si tenemos cremas de dientes con flúor, deben manejarse lejos de los niños como se manejaría cualquier medicamento para evitar una ingesta accidental que pueda ocasionar una intoxicación aguda por fluoruro con algo tan sencillo como una crema dental, que está pues, a la disposición en el hogar. ¿Cuáles van a ser entonces los signos y síntomas de la intoxicación aguda? Si estamos hablando del fluoruro de sodio, que es la sal de fluoruro más frecuente en las cremas dentales, entonces hablamos que vamos a tener unos efectos en las diferentes partes del organismo. Primero, por efectos del ácido fluorhídrico, entonces en el estómago vamos a tener la presencia de náuseas, de vómito, porque es un emético, y va a tener efectos corrosivos en la mucosa gástrica, es como la primera etapa de esa intoxicación aguda. Después, entonces, por efecto de ese ácido fluorhídrico, en la circulación sistémica tenemos la presencia de acidosis sistémica, de convulsiones y de arritmia cardíaca. Luego, en el plasma, el flúor lo que va a hacer es captar esos iones de calcio que tienen carga positiva y van para tratar de unirse a él, y por lo tanto lo que va a generar en el organismo es una hipocalcemia aguda que va a ocasionar inhibición de procesos enzimáticos vitales, puede ocasionar convulsiones, arritmia, parálisis y llevar incluso a la parálisis cardíaco-respiratoria. Por lo tanto, tenemos que actuar rápidamente en caso de una intoxicación aguda. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la intoxicación aguda? En ese caso, entonces, ¿qué tenemos que hacer inicialmente? Tratar de provocar intencionalmente el vómito. Vamos a suministrarle al paciente elementos que puedan capturar el flúor libre remanente, como por ejemplo leche, antiácidos, hidróxido de calcio, pero
recuerden que eso, como ya lo mencionamos anteriormente, no va a evitar que se absorba el ion flúor, solo va a volver más lenta esa absorción de ion flúor hacia todo el organismo. Se debe remitir al paciente al hospital inmediatamente para lograr hacer un lavado estomacal con soluciones de hidróxido de calcio, y en el caso de que se presenten convulsiones o espasmo muscular, pues entonces se debe, y eso ya lo hace obviamente el médico, se administra por vía intravenosa gluconato de calcio o suero glucosado. Ahora vamos a hablar entonces un poco sobre la intoxicación crónica, que es el fluoruro, que es así, nos toca manejarla un poco más, nos toca manejar en el día a día, por lo menos en el caso de Colombia tenemos una alta prevalencia de fluorosis porque tenemos fluorización de la sal desde el año 1998, entonces la prevalencia de fluorosis es alta en Colombia. ¿Cómo se define entonces la fluorosis? Es una hipomineralización del esmalte dentario que se va a caracterizar porque hay grandes porosidades en la superficie y en la subsuperficie del esmalte. Y eso va a ser la consecuencia de una ingesta excesiva de fluoruros durante el periodo de desarrollo dentario. Esto ocurre solamente en cierta etapa de la vida, y esa etapa de la vida corresponde al momento de maduración del esmalte dentario. Necesita que haya unas dosis que superen los niveles terapéuticos y que esas dosis se mantengan por periodos prolongados en el tiempo. O sea, no es en un momento puntual en que se eleva la dosis de fluoruros que está ingiriendo la persona, sino que se debe exceder la dosis y además mantener en el tiempo. Bueno. Entonces, cuando estamos hablando de esmalte fluorótico, es importante tener presente que en el esmalte fluorótico tenemos una capa externa que es hipermineralizada y una capa subsuperficial que tiene hipomineralización. Eso es importante para nosotros, tanto para entender la naturaleza de ese esmalte dentario, que va a tener, digamos, unas características distintas que lo hacen también en algunos casos más susceptible a la caries dental, pero también porque para manejar procedimientos de adhesión y procedimientos estéticos, pues esa capa externa mineralizada del esmalte fluorótico va a hacer que sea más difícil para nosotros adherirnos a ese esmalte. Y adicionalmente en el esmalte tenemos unos poros que durante la ya vamos a explicar el mecanismo, durante la mineralización van quedando ocupados por agua y proteínas excretoras en vez de estar ocupados por los minerales que van a llevar a calcificar la superficie. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo ocurre esa hipomineralización del esmalte por fluorosis? ¿Qué va a afectar el flúor? Va a afectar principalmente la matriz del esmalte. ¿Y de qué manera lo va a afectar? En primer lugar, va a afectar la tasa de fragmentación de las proteínas del esmalte, o sea, la forma como esas proteínas que van a estar ahí presentes antes de la mineralización empiezan a degradarse. Y también va a afectar la tasa de eliminación de los subproductos de degradación. ¿Y eso qué va a ocasionar? Pues si se quedan esas proteínas atrapadas en la matriz del esmalte y también sus subproductos de degradación, entonces va a haber un retardo en el crecimiento de los cristales y un retardo en la etapa de maduración del esmalte, y además se quedan esas proteínas que van a ser las que van a dar el efecto óptico en el esmalte fluorótico y también las características o la calidad de ese esmalte fluorótico. En esta diapositiva se explica muy bien cómo es ese mecanismo. Entonces, durante la amelogénesis tenemos los ameloblastos, que son los que están en amarillo. Los ameloblastos van a excretar la matriz proteica para que se pueda dar después la maduración del esmalte. Esa matriz proteica está compuesta por un 90% de amelogenina. Por acción de unas enzimas que se llaman las proteasas y que esas enzimas requieren un pH neutro y la presencia de calcio, por medio de esas enzimas que son las proteasas, se degrada la matriz proteica. Y al degradarse esa matriz, entonces va a haber un depósito de minerales y una formación de cristales que es adecuada. Eso es lo que pasa normalmente durante la amelogénesis y la maduración del esmalte. ¿Qué pasa cuando tenemos exceso de fluoruro en esta etapa de amelogénesis y de maduración del esmalte? De igual forma, el ameloblasto va a excretar la matriz proteica con el 90% de amelogenina, pero en este caso el flúor, cuando está presente en el espacio extracelular, lo que va a hacer es unirse a los iones de calcio. Si ustedes recuerdan, esas proteasas eran calcio dependientes.
Al ser calcio dependientes, entonces no tienen la posibilidad de actuar de la misma forma y por lo tanto no van a degradar esa esa matriz proteica. Se van a quedar esa proteína, se van a quedar remanentes de esa melogenina en el esmalte, y esas proteínas remanentes van a impedir que se depositen los minerales y que se formen los cristales, y por lo tanto ese esmalte queda con unas áreas o unos poros de hipomineralización. Entonces el riesgo de la fluorosis va a depender de varios aspectos. En primer lugar, del tiempo de ingesta de los fluoruros, y ya vamos a hablar más adelante cuál es ese tiempo crítico que puede ocasionar esa fluorosis. En segundo lugar, de la cantidad que está ingiriendo el paciente, la cantidad ingerida tanto de las diferentes fuentes, puede ser a partir de la crema dental, pero también de otras fuentes naturales o de otras fuentes como el flúor sistémico. También va a depender de la biodisponibilidad, del peso del niño o de la persona que está ingiriendo el flúor, de la duración que tenga la persona la exposición a las sales de fluoruro y de la etapa al desarrollo en que se encuentra el diente. Entonces, regálenme un segundo. Entonces, el exceso de fluoruros en la etapa de maduración del esmalte es el que va a ocasionar, especialmente en las etapas más tempranas, la presencia de esa fluorosis. ¿Qué se ha encontrado en la evidencia? Los autores Aoba y Fejerskov en el año 2002 sugirieron o indicaron que la ingesta continua de fluoruros durante y después de la fase de secreción de los ameloblastos también puede incrementar el riesgo de fluorosis, pero que realmente el momento más crítico son las etapas de la mineralización, o sea, de la maduración del esmalte, y que el esmalte se puede afectar en cualquiera de sus etapas de maduración si las concentraciones de flúor son lo suficientemente altas. Estas dos tablas que traigo a continuación son importantes para ver cuáles son los momentos críticos de la maduración del esmalte y de la calcificación del esmalte, en los cuales tenemos que tener más cuidado, tanto en dentición decidua como en dentición permanente. Esta primera tabla corresponde a la dentición decidua, y si ustedes observan, es muy diferente el patrón de calcificación de los diferentes dientes, pero en general en dentición decidua ocurre principalmente en la vida intrauterina. Por ejemplo, en el caso del incisivo central superior estamos hablando que inicia a los 14 meses de vida intrauterina y se termina al mes y medio de vida del bebé. Pero si ya estamos hablando del segundo molar deciduo, entonces sí ya estamos hablando, inicia en la etapa intrauterina, o sea, a los 19 meses de vida intrauterina, pero se termina a los 11 meses de edad. Ya si nos vamos a la dentición permanente, las cosas son un poco diferentes. ¿Y esto para qué? Para poder determinar cuáles son las fases críticas para evitar la fluorosis dental en los niños. De esta tabla ustedes pueden observar que las etapas más importantes de la calcificación de los dientes ocurren alrededor, antes de los 6 a 7 años. Y obviamente hay algunos dientes, como es el caso del segundo molar y del tercer molar, que van a ocurrir en etapas posteriores. Pero la mayoría de los dientes se han terminado de calcificar alrededor de los 6 años. En la siguiente tabla, que es una tabla de resumen, ustedes pueden observar cuáles son las etapas críticas para los diferentes grupos de dientes. De los 0 a los 4 años tenemos un riesgo de fluorosis, o sea, por la ingesta que se dé de fluoruro en ese momento, tenemos un riesgo de fluorosis en incisivos y primero molares permanentes. Y la mayor ventana de susceptibilidad se va a dar entre los 15 y 30 meses de edad. Y por el riesgo estético de estos dientes que están en la parte más anterior, entonces tenemos que monitorear cuidadosamente la cantidad de ingesta que tenga el niño en ese momento de su vida. Adicionalmente, si tenemos en cuenta que es la edad en la que con mayor frecuencia los niños se tragan la crema de dientes, pues con mayor razón tenemos que tener mucho más cuidado en esa etapa de la vida. Luego, entre los 4 y los 6 años, ocurre la mineralización de los dientes posteriores. Estamos hablando de premolares y de segundo molares,
Segundo molares, incluso, como vimos en la tabla anterior, es un poco posterior. Estamos hablando ya como de los 7, 8 años. Pero entre los 4 y los 6, tanto los premolares como los segundos molares se están calcificando y están madurando. Y de todas maneras tenemos en cuenta que en el caso de premolares y de segundos molares el problema estético para el paciente es un poco menor. Y ya después de los 6 años de vida el riesgo de fluorosis es casi insignificante, excepto para el caso de los terceros molares permanentes. Aoba y Fedderskov en el año 2002 encontraron que los efectos del flúor en el esmalte son acumulativos. Y más que una dosis específica en un momento específico o en una ventana de oportunidad en el tiempo, la dosis va a depender es principalmente de la ingesta total de flúor de todas las fuentes que pueda tener el individuo y también va a depender de la duración que tenga la exposición. Entonces, más que una ventana de oportunidad, entre más temprano comienza la ingesta, más es el efecto acumulativo. Algunos estudios, como los estudios de Dean, que es uno de los autores más importantes en cuanto a fluorosis y fluoruros, mostraron que había una relación entre la dosis y la respuesta que se daba entre el nivel de flúor que se encontraba en el agua y la prevalencia y severidad de la fluorosis. Hasta ahora no se ha podido encontrar un límite óptimo por debajo del cual no ocurra fluorosis. No se ha podido calcular ese límite óptimo para evitar que ocurra la fluorosis. Y lo que se trata de buscar es que la cantidad de fluorosis que se dé en los niños como un efecto secundario sea una fluorosis muy leve, como es el caso de lo que estamos observando en las dos imágenes que ustedes pueden ver en las fotos de abajo. Idealmente no deberíamos tener ningún efecto secundario, no deberíamos tener fluorosis dental, pero se trata de hacer es un balance riesgo-beneficio entre la cantidad, el riesgo que tenga el paciente de presentar caries dental y el riesgo que tenga de presentar fluorosis. Y ahí es donde tenemos que jugar tanto con las dosis de las herramientas que estamos utilizando para prevenir la caries, como con el cuidado que se debe utilizar especialmente en esas etapas más críticas de presentación de fluorosis. Traigo aquí a colación, pero no voy a entrar mucho en esto. En esta tabla se puede observar lo que es el índice de Tilstrup y Fedderskov, que es un índice que para la clínica nos puede servir a nosotros para clasificar los niveles de fluorosis. Tenemos unos grados que se consideran los grados leves de fluorosis, que son los que son del grado 1 al grado 3 en el índice. Luego, unos grados que son los grados moderados, que son del 4 al 6, y los grados severos que van del 7 al 9. No me voy a tener en esto porque por las dificultades estoy un poquito atrasada, pero quiero mostrarles más bien la siguiente imagen que tiene unas fotos que nos pueden ilustrar mejor los niveles, los diferentes grados de fluorosis. En la primera imagen que tienen al lado izquierdo, en la parte superior, pueden observar un grado 0, o sea, un esmalte sano. Abajo corresponde a una fluorosis leve de grado 2, y la imagen que está por la parte inferior izquierda corresponde a un grado 3. No, alguien pregunta si este es el índice de Dean. Este no es el índice de Dean, este es el índice de Tilstrup y Fedderskov, que el índice de Dean se utiliza más principalmente para estudios de tipo epidemiológico. El índice de Tilstrup y Fedderskov nos puede servir mejor para utilizarlo en la clínica y clasificar muy bien el tipo de fluorosis leve, moderado y severo para ver qué abordaje vamos a tener posteriormente para manejar el tipo de fluorosis del paciente. Tenemos en la imagen superior derecha un grado de fluorosis ya moderado, estamos hablando de una fluorosis de grado 6, y en la imagen inferior derecha ya tenemos pérdida de un poco menos de la mitad de la superficie del esmalte. Y eso corresponde a un índice 7. Entonces no traigo una imagen de todos los niveles, pero acá me están preguntando cómo se escribe. Voy a digitar cómo se, cómo se escribe el índice. Ahí tienen el nombre del índice.
Entonces, ese nos permite en la clínica determinar si el paciente tiene el grado de fluorosis del paciente y si este es leve, moderado o severo. Listo. Otra vez me quedé sin la diapositiva. Bueno, entonces vamos a hablar ahorita del mecanismo cariostático del fluoruro. El mecanismo cariostático, entonces, inicialmente se hablaba, históricamente se hablaba de que el fluoruro tenía un efecto cariostático de tipo sistémico. En los años 40 se hablaba principalmente de la fluorización del agua y como se encontró que el agua tenía fluoruros y que eso podía tener un efecto de preventivo de la caries dental, se asumió inicialmente que ese efecto cariostático era sistémico. Y la convicción a partir de la cual se empezó a trabajar era que había una alta captación de fluoruro durante la formación y mineralización del diente para formar fluoridroxiapatita y que esta fluoridroxiapatita era la que era importante para proteger contra la caries. O sea que se consideraba que el proceso preeruptivo del diente era el más importante en el mecanismo cariostático y que después de que se daba esa calcificación de la matriz orgánica y antes de la erupción del diente, ese flúor que se encontraba a nivel plasmático se iba a depositar en las zonas externas y se presentaba una mayor concentración en la superficie externa. Después, con varios estudios posteriores, se encontró que era realmente, o sea, que lo más significativo a nivel de los fluoruros era su efecto tópico. El estudio de Larsen y colaboradores en el año 1976 demostró que el flúor en solución que está rodeando al diente tiene un efecto significativo en disminuir la solubilidad del esmalte dental. Que ese efecto tópico era principalmente posteruptivo, o sea que no tenía que ingerirse sistémicamente el flúor, sino que la presencia posteruptiva del ion fluoruro era el que iba a tener ese mecanismo cariostático que iba a proteger al diente de la disolución. Y el estudio de Casby y colaboradores en 1993, que fue un estudio de tipo epidemiológico, encontró, y fue uno de los estudios que ayudó a confirmar ese efecto tópico del fluoruro, que la experiencia de caries, por ejemplo, era igual entre individuos que vivían en una zona con fluorización sistémica y los que vivían en una zona sin fluorización sistémica. Que esta experiencia de caries iba a ser igual si los individuos de la zona fluorada se iban a vivir a una zona no fluorada después de la erupción de los dientes. Por lo tanto, la incorporación preeruptiva del flúor no era la que estaba previniendo la caries dental, sino que era el efecto tópico posteruptivo del flúor el que estaba realmente ocasionando ese mecanismo cariostático. Voy a pasarme estas 3 diapositivas que corresponden a historia de los fluoruros y vamos un poco al mecanismo cariostático como tal. Entonces, varios hallazgos clínicos varios hallazgos clínicos demostraron que el modo de acción del fluoruro se atribuye básicamente a la cinética que hay entre la mineralización y la remineralización de los tejidos duros. Listo. Y que por lo tanto el fluoruro debería estar presente durante toda la vida, no solamente en la etapa preeruptiva, sino a lo largo de toda la vida, desde que somos niños hasta que somos ancianos. En el año 1999, Featherstone además recalcó que el efecto cariostático del fluoruro se da principalmente por su efecto tópico, pero que además este efecto tópico iba a ser mayor ya que se combinaba con la remoción de la placa bacteriana. Entonces, la mejor herramienta que tenemos nosotros a la mano para prevenir la caries dental es la aplicación de fluoruros a través de la crema dental. Pues remueve la placa bacteriana, desarregla las bacterias de la película y adicionalmente está aportando la sustancia o las sales de fluoruro para poder prevenir la caries dental. Tenemos entonces 3 mecanismos cariostáticos para prevenir la caries dental. Los 3 mecanismos son: en primer lugar, una sobresaturación del ion flúor que se va a dar en los fluidos bucales que están rodeando al diente.
y esa sobresaturación va a interferir en la disolución del esmalte. En segundo lugar, esa presencia del ion flúor en la remineralización va a favorecer la remineralización de las zonas que están previamente desmineralizadas. Y el tercer mecanismo cariostático del fluoruro es que va a interferir en el desarrollo y en el metabolismo bacteriano. O sea que esa presencia del ion flúor va a alterar la producción de ácidos por parte de las bacterias. Entonces tenemos tres mecanismos cariostáticos del flúor que van a ayudar a prevenir la caries dental en cuanto a su efecto tópico. Para poder recapitular, entonces tenemos que la sobresaturación del ion flúor en la saliva va a inhibir la desmineralización, que adicionalmente se favorece la remineralización porque va a permitir que se vuelvan a incluir iones de calcio y de fosfato en la superficie del diente, y hay otro mecanismo que es la formación de fluorhidroxiapatita. Digamos, de los mecanismos cariostáticos, la fluorhidroxiapatita es menos, la formación de cristales de cristales de fluorhidroxiapatita son menos susceptibles a la disolución por parte de los ácidos. Se requiere un pH crítico más bajo para que la fluorhidroxiapatita se pueda disolver. Sin embargo, no es el mecanismo más relevante. Los más relevantes son, como ya lo mencioné, que promueve la remineralización y que evita la desmineralización de la superficie dental. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de fluoruro sistémico. Cuando estamos hablando de fluoruro sistémico tenemos varias vías de incorporación del flúor al organismo. Y generalmente para la fluorización sistémica estamos hablando principalmente de medidas de salud pública. ¿Por qué? Porque queremos llegar a toda la población tratando de que haya una disposición de fluoruros para ayudar a prevenir la caries dental. Entonces tenemos fluorización del agua, fluorización de la sal y fluorización de la leche. También tenemos la administración de tabletas de fluoruro. Pero vamos a hablar ahora de las tres primeras. Entonces, en cuanto a la fluorización del agua, es una medida de salud pública segura y efectiva, según la ADA. Se habla de una dosis terapéutica ideal actualmente que va entre 0.3 y 0.8 partes por millón y va a depender de las condiciones ambientales del país donde se está dando esta fluorización del agua. Va a haber una disminución de con esta fluorización del agua puede haber una disminución de la incidencia de caries en dentición temporal del 45% y en dentición permanente del 50 al 59% según las cifras de la OMS. Y según reporta también la OMS, es una medida de salud pública que es socialmente equitativa. Eso no es tan cierto para algunos de nuestros países, porque resulta que nosotros no tenemos, en algunos casos, acueducto en todo el territorio nacional. Por lo tanto, no sería socialmente equitativo porque no está llegando fluorización del agua a cada una de las ciudades del país. Entonces, en algunos países se ha optado más bien por la fluorización de la sal, porque esa sí llega a la mayoría a casi toda la población. Esta fluorización de la sal, entonces, es una alternativa donde el agua no es posible porque no tenemos esas fuentes potables de agua potable disponibles para toda la población. ¿Cuál va a ser la dosis terapéutica que se utiliza con la fluorización de la sal? Pues estamos hablando de una dosis terapéutica de 250 miligramos de flúor por kilogramo de sal. Y una de las ventajas que tiene es el bajo costo. Algunos estudios han demostrado su evidencia, pero su evidencia no se considera una evidencia tan alta. Y en el caso de la fluorización de la leche, pues también hay poca evidencia en cuanto a la reducción de la caries dental. Pasemos entonces ahora al tema que más nos interesa, que es la utilización del flúor como agente tópico para la prevención de la caries. Bueno, entonces cuando estamos hablando de fluoruro tópico, de las sales de fluoruro más estudiadas para aplicar tópicamente está el fluoruro de sodio y es el más aceptado también de todos los tipos de aplicaciones tópicas. ¿Qué debe permitir una aplicación tópica de fluoruro idealmente? Debe permitir que haya una constante presencia de ion flúor libre, que esté disponible para poder ejercer su efecto cariostático.
Y también es importante tener en cuenta que en pacientes con bajo riesgo de caries no va a haber unos beneficios adicionales de la aplicación tópica de flúor. Y esto tiene en guías clínicas basadas en la evidencia lo que se llama un nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación A, o sea, un alto nivel de evidencia que en pacientes que tienen bajo riesgo de caries no les estamos ofreciendo un beneficio adicional con aplicaciones tópicas de fluoruro, y eso es importante tenerlo en cuenta para que no se vuelva la norma general que a todos los pacientes hay que aplicarles regularmente fluoruros. Ninguna de mis diapositivas sale. Bueno, entonces en aplicación tópica de flúor vamos a hablar hoy principalmente de 4 herramientas o 4 estrategias. La aplicación del barniz de fluoruro con alto contenido de fluoruro, las cremas dentales, el fluoruro en gel y los enjuagues bucales. Y vamos a ir uno a uno tratando de encontrar la evidencia y los niveles de eficacia de cada una de estas estrategias. Empecemos entonces con el barniz con alto contenido de flúor. Tenemos dos tipos dos presentaciones del barniz. Uno es el fluoruro de sodio al 5%, que tiene una concentración de 22.600 partes por millón. Y por otro lado, el fluoruro de silano al 0.1%, que tiene realmente 1.000 partes por millón, pero que al evaporarse el vehículo de poliuretano donde está incorporado ese fluoruro de silano, se va a incrementar a 10.000 partes por millón. Entonces tenemos esos dos tipos de presentaciones del barniz de alto contenido de fluoruro. No sé qué tengan disponibles en cada uno de sus países, pero pues eso va a variar un poco. En el caso del fluoruro de sodio estamos hablando, está el Durafat de Colgate, pero también está el Clean Pro White Varnish de la casa 3M, y en el caso del fluoruro de silano tenemos, por ejemplo, el caso del barniz de Ivoclar Vivadent. Y vamos a entrar entonces a ver cuáles son las ventajas de la aplicación con ese barniz de fluoruro. En primer lugar, prolonga el contacto entre el flúor y el esmalte. Cuando aplicamos el barniz de flúor, ese flúor queda como una película sobre la superficie dental. Esa película sobre la superficie, me están preguntando por el Durafat, lo mencioné, el fluoruro de sodio es una de las presentaciones comerciales, es el Durafat. Volvamos a las ventajas de la aplicación del barniz de flúor. Primero, prolonga el contacto entre el flúor y el esmalte. Esa película que queda sobre la superficie dental va a permitir que haya un mayor contacto entre ese barniz de flúor y el esmalte para que se formen unos reservorios. ¿Unos reservorios de qué? De fluoruro de calcio, que van a quedar ahí sobre la superficie dental, y en el momento en que haya unos descensos de pH se van a solubilizar liberando el ion flúor para que pueda actuar con sus mecanismos cariostáticos y prevenir la caries dental. La evidencia demuestra que el barniz de fluoruro tiene mayor eficacia que las otras técnicas de aplicación tópica de fluoruro. El uso del barniz de fluoruro es muy fácil. Se ha demostrado en los estudios la alta seguridad que tiene la aplicación de barniz de flúor. Tiene un menor tiempo de aplicación, porque pues, requiere muchas menos etapas en su aplicación, es menos paciente y también es más aceptado porque es mucho más. ¿Qué va a pasar entonces con qué va a pasar entonces con el barniz de flúor? ¿Cuáles son las ventajas? Va a permitir que el fluoruro tenga gran tiempo de permanencia en contacto con el esmalte en forma de reservorios de fluoruro de calcio. Esos reservorios van a actuar como un dispositivo de liberación lenta y permanente del ion flúor. Esos dispositivos que quedan sobre la superficie dental van a actuar de la siguiente manera. Si en la boca el pH está neutro, esos dispositivos de fluoruro de calcio van a estar preservados de la disolución porque están cubiertos por fosfatasas y proteínas de la biopelícula y de la boca. Pero si el pH está ácido, esto permite que se solubilice y que se disocie. Y al disociarse se va a liberar el ion flúor y se va a liberar el calcio, y ambos van a participar en los procesos de remineralización del diente.
Se ha encontrado también que la aplicación de barniz de flúor toma menos tiempo y es menos incómoda para el paciente que el flúor en gel, especialmente en edades preescolares. Vamos entonces a la aplicación tópica de fluoruro. No tengo tampoco las imágenes, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo así. En primer lugar, se debe realizar una profilaxis y se debe utilizar el hilo dental. Si no tenemos la opción de realizar la profilaxis para el paciente, pues entonces por lo menos con un buen cepillado que logre remover la mayor parte de la placa bacteriana en la superficie dental. Se va a hacer un aislamiento parcial con rollos de algodón y se secan las superficies dentales y se va a pincelar este barniz de flúor en todas las superficies, incluyendo también los espacios interproximales. Después de esto se esperan unos segundos para que se evapore el solvente y se le debe advertir al paciente que no debe ingerir alimentos antes de que pasen 2 horas después de la aplicación del barniz de flúor. Y la otra recomendación es que no se deben cepillar los dientes en las siguientes 12 horas. ¿Listo? Cuando estamos hablando de niños pequeños que van a ir a recibir una aplicación de barniz de flúor, pues es recomendable advertir a la mamá que ojalá ingiera un alimento antes de la cita porque va a estar con una restricción de mínimo 2 horas de consumo de alimentos. ¿Cuáles van a ser entonces las indicaciones para la aplicación del barniz de flúor? Entonces estamos hablando de caries o lesiones iniciales de caries en superficies lisas. Como ven ustedes en la primera diapositiva arriba, tenemos una lesión inicial de caries en la superficie mesial de ese molar. Entonces esa puede ser una de las indicaciones para poder utilizar el barniz de flúor. En pacientes que tengan aparatología ortodóntica, en pacientes que tengan dientes molares que estén en erupción, que están en una fase crítica para la aparición de caries dental. Para que estos puedan eh, eh, mejorar esta esfuerzo, fluoruros. Vamos a ver cómo podemos resolver el tema. Regálenme un segundo. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Me oyen? ¿Me están oyendo? Bueno, voy a intentar nuevamente. Un segundo, voy a intentar nuevamente.
Bueno, continúo entonces. En cuanto a la seguridad en la aplicación, ¿qué se ha encontrado? ¿Qué estudios hay? Hay un estudio de Milgram y colaboradores realizado en el año 2014 y ellos evaluaron la seguridad del uso de barniz de fluoruro en niños de 12 a 15 meses. ¿Qué hicieron ellos? Ellos midieron cuáles eran los niveles en orina 5 horas después de la aplicación de barniz de flúor. Y esos niveles en orina hicieron un cálculo para extrapolarlo a los niveles plasmáticos y poder determinar el riesgo que podía tener esa aplicación de barniz de flúor para la presentación de la fluorosis dental. ¿Qué encontraron ellos? Que los niveles que se retenían eran 253 veces menores que la dosis tóxica aguda y que por lo tanto la aplicación del barniz de flúor era segura, no teníamos el riesgo de acción aguda. Un estudio realizada por Marino encontró que en la sistemática, claro, posiblemente Extran y colaboradores en el año 1980 realizaron un estudio donde no encontraron ni elevaciones bruscas en los niveles plasmáticos de flúor y trataron de explicar que esto se debía al rápido endurecimiento de la resina y a una ley la liberación de los fluoruros en el tiempo, además de la cantidad de fluoruro que se estaba utilizando, que es una cantidad muy pequeña. La eficacia del flúor, no sé cómo hacer. Hola, espero que me escuchen mejor. Entonces, volvamos a esta parte que es en cuanto a la eficacia reportada. Tenemos una eficacia entre el 17 y el 56%. En esta revisión sistemática realizada por Mariño y colaboradores que se volvió a actualizar en el año 2014, se reunieron, perfecto, gracias, se reunieron 12.455 participantes de varios estudios que comparaban la aplicación del barniz con la aplicación de un placebo. ¿Y qué se encontró? Se encontró que había una eficacia clínica en la dentición permanente que era de aproximadamente el 43% con la aplicación de barniz de flúor, mientras que en dentición temporal teníamos una eficacia de aproximadamente el 37%. Los estudios que se utilizaron para esta revisión sistemática tenían una calidad de evidencia moderada. ¿Listo? Se ha encontrado también que cuando el barniz de flúor se combina con otra estrategia de aplicación de flúor, como es el caso, por ejemplo, de las cremas dentales, se obtiene una reducción adicional del 10%. Y la aplicación de barniz de flúor cada 6 meses, con un nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación A, se ha encontrado que esa aplicación cada 6 meses es eficaz en la prevención de la caries, en dentición permanente y en dentición decidua. También se ha encontrado que 2 o más aplicaciones de barniz de flúor por año son efectivas para prevenir la caries en poblaciones de alto riesgo. En cuanto a la eficacia de la aplicación, ya vamos a pasar entonces a los fluoruros en gel. Los fluoruros en gel no son ni el método más eficiente ni el más eficaz. La evidencia indica que se utilicen fluoruros en gel en pacientes de alto riesgo siempre y cuando yo no tenga un método más eficaz para prevenir la caries dental. El flúor en gel es eficaz en la prevención de la caries en edad escolar y también existe una evidencia muy alta sobre la reducción de la caries con el flúor en gel, pero solamente cuando se utiliza por más de 4 minutos. Hay varios estudios que han hablado de utilizar el flúor en gel por 1 minuto, pero realmente la eficacia demostrada del fluoruro en gel es por encima de los 4 minutos. La revisión sistemática también, el mismo grupo de María y colaboradores realizó una revisión sistemática que comparaba estudios que hablaban de utilizar flúor en gel versus un placebo, principalmente en niños y adolescentes menores de los 16 años. La mayoría de estos estudios utilizó el fluoruro acidulado y encontraron, como uniendo toda la información de estos estudios, que el flúor en gel tiene un efecto inhibidor de la caries del 22%. Entonces, realmente lo que se ha encontrado es que la eficacia es baja en comparación con otros métodos más que tienen mejores resultados, como es el caso de la aplicación del barniz de flúor.
Y esto es importante para tener en cuenta, porque siempre y cuando tengamos nosotros el barniz de flúor disponible, es mucho más importante, es mucho más eficiente utilizar ese barniz de flúor que utilizar un fluoruro en gel. Entonces, ahorita hablemos de los tipos de fluoruro en gel. Tenemos los tixotrópicos acidulados y el pH neutro. Los tixotrópicos acidulados son los que tienen realmente el AFP al 1.23% y tiene un pH entre 3 y 4. La concentración de flúor de la que estamos hablando es de 12.300 partes por millón. Mientras que en el caso de los fluoruros en gel que tienen un pH neutro, estamos hablando de fluoruro de sodio al 2% con 9.000 partes por millón, y vamos a utilizarlo principalmente en acciones que estén precedidas por grabado ácido, en pacientes con hipersensibilidad antenaria, en pacientes que tengan en la boca cerámicas y resinas compuestas que se puedan ver afectadas por la acidez de los fluoruros acidulados. Yo les pido disculpas porque no tengo ni idea por qué las diapositivas no están saliendo bien y no sé muy bien cómo resolver los problemas técnicos. Tengo en este momento en la pantalla abiertas dos presentaciones. ¿Por qué los fluoruros en gel inicialmente fueron con un gel acidulado? ¿Cuál era el objetivo de tener ese gel acidulado? En primer lugar, que pudiera haber una desmineralización de esa superficie del esmalte. ¿Y por qué? Porque creían en ese momento que el objetivo era formar fluorhidroxiapatita. Entonces había que hacer una desmineralización inicial de la superficie del esmalte para que pudiera haber una rápida cristalización en presencia de flúor y se formara